Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, el versículo 20 da una indicación que va a ser el texto de base sobre la predicación del día de hoy con respecto a el cesacionismo que confronta la doctrina continuista. Dice el versículo 20 que nos tenemos que edificar sobre un fundamento, y el fundamento en el cual se está expresando el mismo apóstol Pablo es en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, nosotros tenemos que ser edificados por un fundamento, y ese fundamento está basado en los apóstoles y en los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que lo que los apóstoles y los profetas pudiesen haber dicho se centra en la persona de Jesucristo. Que lo que los apóstoles y profetas pudieron haber anunciado está centrado en Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Ahora, el fin de recalcar este texto con el fin de desarrollar nuestro mensaje del día de hoy, que confronta el continuismo y el cesacionismo dentro de una serie llamada El Cesacionismo. El día de hoy hablaremos de el continuismo y el cesacionismo a través de la historia del cristianismo, es decir, cómo han fungido estas posiciones dentro de 2000 años de historia, cómo es que surgen aquellas posiciones, si es que ha existido dentro de la ortodoxia una posición fundamental y esporádicamente ha surgido de manera herética otra posición. Si bien yo estaré haciendo énfasis durante toda la serie en dos conceptos primordiales que no tenemos que perder de vista. El primer concepto primordial es ¿qué enseña verdaderamente el cesacionismo? Es decir, el cesacionismo como una postura doctrinal enseña que los dones que fueron en el tiempo apostólico han cesado, pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando actualmente, es decir, Dios continúa haciendo milagros. Dios providencialmente está presente en su iglesia, el Espíritu Santo sigue obrando. Sin embargo, aquellas formas con las cuales a Dios le plació cimentar y dejar en claro la veracidad de su mensaje han cesado. Por otro lado, el continuismo, basados en la palabra carisma, en el original griego koiné, que quiere decir concesión espiritual, facultad de hacer milagros, dádiva o don, como lo conocemos, un don milagroso, enseña en el énfasis del continuismo que aquellos dones que eran ejercidos por los apóstoles para verificar el mensaje que ellos portaban de parte de Dios, esos mensajes ellos dicen que continúan. Estas definiciones serán repetidas constantemente para que no haya duda de lo que las dos posiciones enseñan. Repito, el cesacionismo no dice que Dios ha dejado de obrar. El cesacionismo cree que Dios sigue obrando, sin embargo, aquellas maneras en las cuales a Dios le plació obrar, usar a su iglesia, usar a personas para llevar un mensaje, y ese mensaje ser de una forma sobrenatural,
testificado y dejado como auténtico por prodigios y milagros, en este caso los apóstoles. Ese mensaje, esos prodigios que se hacían para atestiguar ese mensaje han cesado según la iglesia o la doctrina cesacionista. Según la doctrina continuista, estos dones, estos carismas continúan. Hicimos un énfasis en Efesios en el capítulo 2, versículo 20, donde nos tenemos que edificar sobre un fundamento, y ese fundamento es los apóstoles y los profetas. Pero el mismo texto dice que el centro es Jesucristo mismo. El mensaje que los apóstoles traían, como el mensaje que debe de portar cualquier cristiano, como el mensaje de un profeta en el Antiguo Testamento, se centraba en la persona de Jesucristo. Los prodigios y los milagros, como hemos visto anteriormente, daban el testimonio de que ese mensaje que se portaba, que se predicaba, que se proclamaba, venía de parte de Dios. Tenía que existir un prodigio, algo sobrenatural, que dejara como verídico, que constara que aquellas personas venían de parte de Dios, que el mensaje mismo era de parte de Dios. Ahora bien, ya que he dejado brevemente en claro algo que ya hemos venido hablando, yo quiero entrar a la historia. Quiero, con esos conceptos que hemos estado trabajando, con esto que hemos venido abrazando del hecho de cómo es que Dios revela a su pueblo su bendita verdad, cómo es que Dios de una manera sobrenatural atestigua y deja como verídico su mensaje. ¿Cómo es que en la historia ha sido tratado? ¿Cómo es que en la historia ha sido promulgado? ¿Cómo es que en la historia ha sido abrazado estos puntos de vista? Primero iniciaré con el movimiento continuista, es decir, que los dones, que los carismas continúan para toda la iglesia en todos los tiempos, iniciando o exponiendo únicamente aquellos movimientos que fueron relevantes o aquellos pensadores que son relevantes dentro de la historia. Es decir, no podemos exponer 2000 años en una sola plenaria, así que únicamente haré uso de aquellas personas o aquellos movimientos que causaron un impacto, si lo quieren ver de esta forma, en la época en la cual ellos vivieron. El primer movimiento, me remontaré, hablando del continuismo, me remontaré al año 160 en Frigia, un movimiento llamado los montanistas, por un hombre llamado Montano. Este movimiento se caracteriza porque decían tener esos dones, en específico el don de profecía. Montano tenía dos mujeres que le seguían su doctrina, sus supuestas revelaciones, Prisca y Maximilia. Ahora bien, él dice que Montano tiene una experiencia sobrenatural, y sobre esa experiencia sobrenatural proféticamente lleva a sus seguidores y a su mensaje y a la proclamación, los lleva a un hecho escatológico. Es decir, el énfasis de su continuismo, el énfasis de su don profético se va inclinando hacia la escatología. No es Jesucristo como la principal piedra del ángulo, sino lo van enfatizando, su continuismo se va enfatizando en una escatología, y ellos, como
un aparente reavivamiento de su época, empiezan a poner cargas que no están en la Escritura, como en esa época ya estaba el exceso de los ayunos. Ellos proclamaban el exceso en el ayuno, era un énfasis de su doctrina. Ellos incluso proclamaban el celibato para los matrimonios, ¿sí?, a las personas casadas. Fue una secta demasiado extremista, pero no solo fue extremista, sino que veíamos en su mover el exceso dentro de el sistema continuista, es decir, dentro de los dones, de los carismas, que quiere decir una dádiva divina, un don milagroso, un prodigio milagroso. Estamos hablando del año 160 y 170. El movimiento no duró muchos años, muchos siglos, quedaron algunos vestigios ya por el siglo IV, V, pero quedó erradicado. El segundo movimiento del que les quiero hablar es de los anabatistas, ¿sí? Este nombre quiere decir rebautizar, o los que rebautizaban, un movimiento del siglo XVI en Suiza y Australia, Alemania, estamos hablando de los Países Bajos, ¿sí? Ahora bien, este movimiento no era en sí con un pensamiento doctrinal sólido dentro de todas las personas que lo seguían. Es decir, el movimiento anabatista tenía diferentes posturas en diferentes ámbitos, en diferentes cuestiones doctrinales, pero algo que los caracterizaba, aparte del bautismo, ellos negaban el bautismo de infantes. Aparte de esto, era la continuidad que hacían la mayoría de ellos de los dones. Tenemos el movimiento anabatista revolucionario por Nicholas Stokes, por Tomás Drechsel, por Marcos Stumpf y claro, por Tomás Münsters. Si alguien relaciona el nombre de Tomás Münster, él inicia o él da pie a la guerra de los campesinos. Estamos hablando de la lucha de los campesinos en el movimiento de la Reforma Protestante contra los terratenientes feudales. Recordemos que Martín Lutero se opone a esto que estaban haciendo los campesinos, es decir, los campesinos no veían a bien lo que Martín Lutero proclamaba y Martín Lutero no veía bien lo que los campesinos estaban haciendo. Entonces, entre ellos surgen estos hombres que hemos mencionado. Estaba el anabatismo extremista, ¿sí? Es conocido por la rebelión de Münsters, uno de sus principales promotores, Juan de Leyden y John Mathis. Estaba los anabatistas unitarios, conocidos por el unitarismo, y claro, está uno de sus principales promotores, Miguel Servet, a quien su muerte es adjudicada a Juan Calvino. Después hablaremos de esas situaciones. Y dentro del unitarismo anabatista está Frederick Davis. El movimiento anabatista pacifista por Cornal Grebel y Zwingli. John Mathis, líder carismático, claro está, de los anabatistas, y Menosidmo, de donde provienen los menonitas. Ahora bien, dentro de esos cuatro movimientos, tenemos un punto que los
identifica, aparte de el bautismo o el rebautismo, el bautismo de creyentes o el credo bautismo, que era la continuidad de los dones. Si bien tanto el movimiento montanista como el movimiento anabatista termina en un conflicto muy grande, es decir, la misma sociedad, tanto cristiana como no cristiana, tiene conflictos con estos grupos, conflictos no pequeños. Recordemos que incluso dentro de las confesiones que más adelante veremos, quieren dejar en claro los bautistas particulares que no tienen nada que ver con los anabatistas. ¿Por qué? Porque el mismo imperio perseguía a los revolucionarios y extremistas, así como los unitarios, que eran considerados como herejes. Ahora, tenemos estos dos movimientos, siglo XVI y el siglo II, donde hay destellos de un continuismo, pero que daña a la iglesia, un sistema profético que daña a la iglesia, y un sistema profético que, según Efesios, en el capítulo 2, que leímos, donde los apóstoles y los profetas se centran en Jesucristo, ni montanistas ni anabatistas centran su sistema profético en Jesucristo, sino más bien lo envían a un sistema escatológico. Ahora, esto es de una forma muy breve, como un conocimiento general, porque aquí es donde empezaré a involucrarme más con la historia, y estoy hablando del movimiento metodista. En sí, el movimiento metodista no fue un movimiento continuista. Repito, el movimiento metodista en su base no fue un movimiento continuista. Pero si hablamos de los montanistas y hablamos de los anabatistas, estamos hablando de personas que creían en una experiencia personal sobrenatural y dejaban a un lado lo que la Escritura enseña. Ellos abandonaron lo que la Escritura enseña. Si el movimiento anabatista tenía confrontado al movimiento reformado, donde el movimiento reformado pone como base la sola Escritura, los anabatistas seguían abrazando esas experiencias. Si estoy involucrando el movimiento metodista, que recalco, no era un movimiento como base continuista, hablando de los carismas, de los dones, hay un personaje que tiene que salir a relucir en esto, que es John Wesley. Muchos de ustedes lo han de conocer como padre del metodismo. Él, en un libro que escribe, él dice que el metodismo empezó en 1729, cuando él era un diácono en Inglaterra y estudiante de la Universidad de Oxford. ¿Sí? Ahora bien, el punto de mencionar a Wesley en esto, porque Wesley es un estudioso, es un predicador, pero Wesley dice no tener ese deseo, no tener ese avivamiento personal, no tener ese impulso, sino es que después él, en un sermón, él dice tener una experiencia personal, y esa experiencia personal es lo que lo lleva a él a ser un apasionado por la predicación. Después de eso, hablando de su experiencia personal, que es conocido teológicamente como la experiencia del corazón ardiente de John Wesley, ¿sí? Él empieza a promulgar dentro y fuera de las iglesias que el cristiano debería de tener esa experiencia del corazón ardiente. Ya empiezan a existir dentro del metodismo algunas diferencias con algunos conceptos dentro de la ortodoxia, y empieza a tornarse más a la experiencia personal de los creyentes. Es decir, se empieza a abandonar la sola Escritura, se empieza a abandonar el fundamento base en las Escrituras, lo que los apóstoles enseñaron, y empiezan a ser partícipe de sí mismos
lo que su experiencia, o empiezan a poner más en alto la experiencia personal que las mismas escrituras. Entonces, de ahí surge lo que nosotros conocemos como el movimiento de santidad del metodismo o de la iglesia metodista. Y de este movimiento es de donde surgen los que hoy conocemos como la iglesia pentecostal. Es decir, que si trazamos una línea histórica, ¿sí?, de este movimiento de experiencia personal, de lo que John Wesley habla como el corazón ardiente, es de ahí donde se derivan la iglesia, o donde inicia la iglesia pentecostal o el pentecostalismo que hoy conocemos, pero realmente dándole forma a todo lo que estamos hablando históricamente, esto no vendría a ser hasta 1906, lo que conocemos como el avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles. Pero antes de hablar de este movimiento, quiero hablar de lo que gira alrededor del movimiento, porque conocemos el movimiento de la calle Azusa, conocemos el movimiento metodista, conocemos lo que John Wesley pensaba acerca del corazón ardiente, acerca de esa experiencia personal, realzando las experiencias personales de los hombres y dejando a un lado lo que la Escritura enseña. Ahora, yo quiero hablar de un hombre, Charles Parham, ¿sí? Él en 1900 crea en Kansas un instituto llamado Bethel. Ellos empiezan a estudiar sobre el don de lenguas, estamos hablando del año 1900. Ellos empiezan a hablar o a estudiar de una forma metódica, de una forma sistemática, de una forma, digamos, en sus conceptos profundos, el don de lenguas. Y ellos llegan a concluir que el bautismo del Espíritu Santo es de manera visible el hablar en lenguas. Es decir, sus estudios nunca fueron tan profundos como pudiésemos pensar. Ellos dicen que el Espíritu Santo se puede caracterizar en una persona, podemos verlo en una persona cuando ellos lleguen a hablar en lenguas. Si las personas no llegan a hablar en lenguas, es que no tienen el Espíritu Santo. Es decir, tiene que ser de una forma visible. Ahora, esto llegó a tal grado que una joven dentro de su instituto dice que habla chino, que ella no dejó de hablar chino por varios días. En sus inicios, la rama pentecostal, estamos hablando de 1900, del inicios de 1900, en sus inicios la iglesia pentecostal sí identificaba el don de lenguas como idiomas. Ellos sí veían el don que la Escritura habla sobre idiomas. De hecho, dentro de este instituto es donde se empiezan a hacer misiones a la India, a África, a distintos lugares, pero no se enseñan idiomas. Es decir, no hay un aprendizaje del idioma de la tierra a la cual iban a evangelizar. Es claro que todas estas misiones fracasaron rotundamente, ¿no? Pero en sus inicios de la iglesia pentecostal sí creían que eran idiomas. Ahora, pero a pesar de que entendemos que conceptualizaban el don de lenguas como idiomas, tenían bastantes herejías dentro del continuismo y fuera del continuismo. La primera denominación cristiana pentecostal fue la Misión Apostólica de Fe.
ellos negaban la condenación eterna, eran universalistas, ellos decían que todos iban a ser salvos, ¿sí? Y empezaron varios desvíos extremistas doctrinales. En 1906, sus seguidores, estoy hablando de Charles Parham, sus seguidores de Parham, dentro de lo que él enseña en el instituto, ellos golpean a una mujer hasta la muerte, es decir, matan a una mujer golpeándola, intentándole sacar un demonio, como hoy lo practican algunas iglesias pentecostales. ¿Sí? Empiezan los problemas legales, ¿no? De hecho, Charles Parham dice que quería recuperar el arca del pacto y empieza a extorsionar, a sacar dinero a las iglesias para hacer un viaje a Tierra Santa. En este momento él ya venía en declive, no duró mucho su momento de fama, si lo quieren ver de esta forma. Y hay otra persona involucrado en esto que es William Seymour. Seymour adopta la doctrina del Espíritu Santo y el don de lenguas que Palmer enseñaba. Él se une a la escuela de Palmer y en el año de 1906 él lleva esa doctrina a Los Ángeles, a Azusa, al famoso avivamiento de Azusa. Por eso les decía que quería detenerme un momento aquí, ¿no? La calle Azusa en el 312 es donde está el supuesto avivamiento. Cuando estoy diciendo del supuesto avivamiento es porque mucho se habla de esto, pero realmente si inicia en el 1906 con lo que William Seymour lleva a Azusa, ya para el año de 1931, estamos hablando que no han pasado ni 30 años, ¿sí? La iglesia pierde sus instalaciones, contando con tan solo 12 personas cuando cerraron en 1931. Es decir, lo único que hizo este lugar en Azusa es que las personas iban a lo que ellos llamaban un avivamiento que enviaba personas, sino que dentro de esto riega, esparce una doctrina novedosa. Es decir, Azusa como tal sirve de impulso para la doctrina pentecostal. En 1950 tenemos lo que conocemos como el movimiento carismático. Recordemos que pentecostales y carismáticos difieren en algunos puntos doctrinales, pero tienen como característica, como identidad, los dones como algo vigente dentro de su profesión, y no solo algo vigente, sino que ellos engloban su doctrina en la vigencia de los dones. Recordemos que dentro del movimiento carismático provienen nuevos pentecostales, nuevas denominaciones, y se filtran en las denominaciones ya existentes, ¿no? Ahora bien, ellos ya promueven un arminianismo abiertamente, un semipelagianismo abiertamente, una sanidad divina abierta, ¿sí? Otra vez tenemos el mismo énfasis de que ese don de profecía, esos dones ya no se centran en la persona de Jesucristo, sino ya vienen combinando ese don de profecía con un sistema dispensacionalista que está también infectando a todas las iglesias. Y ese supuesto don profético ya, como los montanistas, como los anabatistas, ya lo inclinan a la escatología. Ya no está como el uso que era en la iglesia primitiva, es decir, el uso de la iglesia primitiva como lo hemos visto anteriormente.
Como lo hemos estado hablando, el uso nato de la iglesia primitiva de los dones, de los prodigios, de los milagros, era un sello de veracidad del mensaje del evangelio, del mensaje que ellos portaban. Dios permitía que ellos hiciesen milagros, que los apóstoles hiciesen milagros y prodigios para dejar en claro que el mensaje que ellos traían provenía de Dios. Así como sucedió con Moisés, del cual ya hemos hablado. Él llevaba un mensaje de parte de Dios, Moisés llevaba un mensaje de parte de Dios, y ese mensaje tenía el sello de veracidad, y ese sello de veracidad eran los milagros y los prodigios. Lo mismo sucede con el profeta Elías, lo mismo sucede con el profeta Eliseo. Un sello de veracidad, pero lo importante no era el milagro, lo importante era el mensaje. Nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, nuestro Señor Jesucristo hacía prodigios. Nicodemo le dice, nadie puede hacer estas señales. Él dice, absolutamente nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Pero el fin no eran las señales que él estaba haciendo, sino el mensaje del reino de Dios que él traía. Pues el mensaje que él traía no provenía de él, sino nuestro mismo Señor Jesucristo dice que ese mensaje proviene del Padre. Lo mismo sucede con los apóstoles. Los apóstoles realizan señales y milagros, pero lo importante era el mensaje que ellos traían. Cuando ellos Pedro y Juan realizan un milagro en el pórtico del Salomón, después de sanar a esa persona, ellos van con el mensaje del evangelio, Hechos capítulo 4. Ellos dicen, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Se centra en la persona de Jesucristo como principal piedra del ángulo. Acá no, acá ya está completamente diferente, está completamente extraviado. Otro punto dentro del movimiento de los carismas o de los dones, ya estamos hablando de 1980, 1990, a lo mejor algunos han de conocer ya esto, el movimiento de la tercera ola. Es decir, algunos teólogos lo nombran así porque la primera ola fue aparentemente en Azusa, la segunda en el movimiento carismático en mediados de los 50, principios de los 60, y por eso nombran a como la tercera ola, pero también hace un énfasis en los dones, ¿no? Si bien los pentecostales, base de la calle Azusa, del movimiento de Azusa, sí entendían que el don de lenguas era idiomas extranjeros, ¿sí? El error ya va desde la concepción de creer que la persona tiene que hablar en lenguas cuando es sellada por el Espíritu Santo. Desde ahí empiezan. Si hablamos que el mismo continuismo es una herejía, pero desde ahí empiezan los errores doctrinales. Ahora los carismáticos, bueno, ya hablan de lenguas angelicales y hablan de segunda, tercera bendición, segunda bendición, tercera bendición, y ya empiezan a hacer más confusa y más controversial su doctrina. Ya el movimiento de la tercera ola incluso dice que puedes cambiar tu don, ¿sí? Entonces ya no viene a ser tanto un don, ya no viene a hablar del don repartido por el Espíritu Santo que dice Efesios, que dice Romanos, que dice Corintios, ¿sí? Ya no viene a ser tanto el don repartido por el Espíritu Santo, sino ahora es el creyente el que ya puede cambiar tu don. Ahora ya no te gustó ser profeta, ahora vas a expulsar demonios. Ya no te gustó expulsar demonios, ahora puedes hablar en lenguas, o puedes tener todos, si cooperas con la iglesia, ¿verdad? Es lo que enseñan realmente, ¿no? Venta de dones, venta de emociones. Ahora, ya es un movimiento
un poco más extremistas, y el pentecostalismo es extremista, viene a caer en lo ridículo, en lo absurdo, pero estamos hablando que aproximadamente el 80% de las iglesias que hoy profesan el continuismo abrazan este movimiento de la tercera ola. Es decir, ya no se ven, los pentecostales de hoy ya no creen que el don de lenguas sea en idiomas. Todos los pentecostales del día de hoy hacen fraseos gramaticales sin alguna conexión sintáctica, sin ningún énfasis de un idioma. Ya ni siquiera se vierte al carismatismo de sus inicios, estoy hablando de los años mediados del año 50. Entonces, la mayoría de las iglesias que hoy abrazan el carisma, el don, el continuismo, dentro de la iglesia pentecostal y carismática, hablando de la tercera ola, tiene este pensamiento de los dones, de los milagros, de los carismas. Y como último movimiento relevante dentro del continuismo, claro está el neocalvinismo, ¿verdad? El neocalvinismo tiene como una señal, tiene como una identidad el abrazar la soteriología reformada. Es decir, la mayoría de ellos, por eso se nombran neocalvinistas, la mayoría de ellos creen los 5 puntos calvinistas, o lo que conocemos como el tulip, o conocemos como la doctrina de la gracia. Hay por ahí uno que otro despistado que se dice llamar calvinista de los 4 puntos, pero la mayoría creen en las doctrinas de la gracia. Este movimiento se caracteriza porque abraza diferentes aspectos doctrinales, pero uno de esos énfasis que ellos tienen es una compatibilidad dentro del continuismo y el cesacionismo, y la mayoría, es decir, estamos hablando de un 70% de los neocalvinistas, un 80-90 son continuistas, creen en el continuismo, creen en el carisma, en los dones para la iglesia del siglo 20-21. Bueno, a ellos les corresponde el siglo 21. Dentro de sus promotores está, claro, la Fundación Gospel Coalition, Coalición por el Evangelio, fundada en el 2007. Sí, dentro de sus promotores, claro, está Carson, está Timothy Keller, quien en alguna ocasión en una entrevista negara que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Está Mark Driscoll, un hombre demasiado controversial dentro de lo que ellos mismos hacen. John Piper, una persona muy conocida que abiertamente ha dicho que ha orado a Dios por recibir el don de lenguas por Dios, y aún así lo toman como maestro. En una carencia total de pensamiento, de exégesis del Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible si la misma Escritura afirma que es un don repartido por el Espíritu, dejando en claro que bueno, nosotros entendemos que fue un don para la iglesia primitiva, pero imaginemos que ellos lo conciban como un don para la iglesia del siglo XXI? Aún así es un don, y que un supuesto maestro diga que ha orado para recibir el don de lenguas. Bueno, entre algunos de sus promotores está Ray Ortul, Lincoln Duncan, Mark Dever, etcétera, etcétera, neocalvinistas. Y bueno, yo creo que es el último movimiento continuista relevante, iniciando desde lo que surge del metodismo con la experiencia personal de Wesley, la experiencia del corazón ardiente, de donde surge el movimiento de santidad, de donde surge el pentecostalismo, de donde surgen aquellas enseñanzas en el Instituto Betel por ahí de 1900, de donde se lleva ese pensamiento, ese supuesto estudio de las lenguas a la calle Azusa,
de donde surgen aquellas muchas denominaciones carismáticas, de donde proviene el mismo carismatismo del año 1955, 1950, 60, de donde proviene el movimiento de la tercera ola del 1980, de los 80s, 90s, y de donde está involucrado de cierta forma el movimiento neocalvinista. Esa es más o menos la relevancia de la historia de lo que he mencionado acerca del movimiento continuista. Si se dan cuenta, sus movimientos más relevantes fueron extremistas y fueron muy confusos incluso para sus mismas naciones. Estamos hablando de lo que hizo Montano, estamos hablando de lo que hacen los profetas del anabatismo, en sí dentro de sus múltiples pensamientos doctrinales. Y si entendemos que el movimiento reformado llega a ser el movimiento más influyente dentro de la historia, estamos hablando de la época de del siglo XVI, otro de los movimientos más influyentes dentro de la era cristiana, sí estaríamos hablando del movimiento carismático. Es decir, la reforma fue algo que revolucionó su época, fue algo que infectó, hablando de una forma lógica, que promulgó la área donde ellos evocan el mandato a cuidar, a preservar la doctrina que está en las Sagradas Escrituras. El carismatismo, hablando desde lo que sucede en Azusa, hablando de las consecuencias de lo que Wesley promueve, viene a ser algo que también revoluciona un siglo, porque estamos hablando que todo lo que es el siglo XX está infectado de carismatismo. Fue evolucionando y fueron llevando en varias vertientes, pero el siglo XX fue un siglo donde el carismatismo tuvo un auge verdaderamente preocupante, ¿no? Ahora bien, lo último que queda del carismatismo, del continuismo, que ya lo estamos reflejando en la iglesia neocalvinista, es bastante preocupante, porque ahora ya se viste de sana doctrina, ya se viste de teología reformada, y hay personas que realmente, que sinceramente creen que un continuista puede ser reformado, y no tiene nada que ver. Es como si dijésemos que un carismático, que un pentecostal fuese cesacionista. Sería incongruente, porque el carismático, el pentecostal, se rodea, o su doctrina está en base a los dones, está en base a las experiencias. Un pentecostal como base, un carismático como base, no puede ser cesacionista, es incongruente. Lo mismo, un reformado no puede ser continuista, es incongruente. Porque nosotros creemos en la sola Escritura como tal, es decir, que los milagros y los prodigios que fueron hechos por los apóstoles fueron para dar veracidad, como un sello de veracidad del mensaje, el cual se centra en la persona de Jesucristo como principal piedra del ángulo. Y al haberse cerrado el canon, al haber testificado el mensaje en la iglesia primitiva, aquellos prodigios que hacía los apóstoles han cesado, han concluido. Entonces es incongruente decir que un pentecostal sea cesacionista, porque su doctrina gira alrededor de la experiencia. Es incongruente que un reformado sea continuista, porque su doctrina gira alrededor de la sola Escritura.
Hemos hablado acerca de la historia de una forma muy breve. Disculpen el hecho de hacerlo superficial, pero es por cuestión del tiempo, porque hay muchas cosas que abarcar dentro de esto que estamos abordando y que vamos a seguir abordando. Quiero mencionar también acerca del cesacionismo, la historia. Bueno, tenemos como, voy a partir de algo que nosotros hemos adoptado. Estamos hablando de la Confesión de Londres, y voy a partir desde aquí, pero voy a regresar igual a los siglos primeros. Pero la Confesión de Londres, hablando de la incongruencia del continuismo dentro de unas supuestas iglesias reformadas, en el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras dice: las Sagradas Escrituras, estoy hablando de la Confesión de Londres de 1677-1689, dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación de la providencia manifiesten de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya la manera anterior por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Es decir, el primer punto, de principio a fin, aclara, deja establecido que la iglesia bautista, dentro de la época reformada, bautistas particulares, somos cesacionistas. Lo mismo hace la iglesia presbiteriana en la Confesión de Westminster en el capítulo 1. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros entendemos esto y entendemos el mensaje desde los inicios y entendemos aquellas tres eras de las que ya hemos venido hablando, estamos hablando de las eras en que a Dios le place usar a hombres para hacer milagros. Estamos hablando de la era de Moisés, ¿sí? Un hombre que Dios usa para llevar un mensaje, pero ese mensaje iba a ser atestiguado por dando veracidad de que era portador del mensaje de Dios, que el mensaje provenía de Dios, era por medio de mensajes y prodigios, lo cual hablamos en nuestra primera sesión. Lo mismo sucede con el profeta Elías, cuando va con el mensaje a Acab. Y lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo, lo mismo sucede con los apóstoles. Es decir, el mensaje es lo importante, el mensaje se centra en Cristo, el mensaje es lo relevante, el mensaje del Evangelio. Los milagros eran los que daban el sello de veracidad de que ese mensaje provenía de Dios. Repito, el mensaje se centra en la persona de Jesucristo. El mensaje de los apóstoles se centró en la persona de Jesucristo. El mensaje daba veracidad de que provenía de Dios. Y nosotros vimos en las incongruencias, en una de nuestras sesiones, en las incongruencias del continuismo del siglo XX y XXI, y hablamos de por qué el apóstol Pablo no sana a Eutico, por qué el apóstol Pablo no sana a Trófimo, a Epafrodito, por qué no sana a Timoteo, incluso le dice que tome vino por causa de su enfermedad. ¿Por qué Santiago no hace uso de las personas que tenían el don de sanidad? Bueno, porque la iglesia sí coincidía verdaderamente por qué o para qué o cuál era el rol de aquellos prodigios que se estaban haciendo.
Y era para autentificar, repito, y no me cansaré de repetir, para autentificar el mensaje. Y ese mensaje se centra en la persona de Jesucristo, como lo hablamos en Efesios, en el capítulo 2, versículo 20. Y ese mensaje, esos prodigios eran hechos por los apóstoles, como dice en 2 Corintios 12:12, dice: con todas señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. Con todas las señales de los apóstoles, es decir, los apóstoles hacían esas señales. Apóstoles, esos que traían el mensaje, esos que llevaban el mensaje de parte de Dios, tenían que tener el sello de veracidad que Dios mismo ocupó a través de toda su historia de la revelación divina, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con el profeta Elías, como lo hizo con nuestro mismo Señor Jesucristo, lo hace con los apóstoles. Ahora bien, aclarando esto, yo quiero decirles que desde los anales de nuestra historia también existen no solamente vestigios de el cesacionismo, sino que era algo tan común, algo que se entendía verdaderamente, que padres de la iglesia no van a encontrar ustedes en sus cartas el fin de aclarar o el fin de hacer énfasis en los dones. No los encontramos en las cartas de Irineo, no los encontramos en las cartas de Ignacio de Antioquía, no lo encontramos en el énfasis de dejar en claro, no lo encontramos en los escritos de Policarpo de Esmirna. ¿Por qué? Porque era algo verdaderamente lógico y entendible para ellos, según el testimonio delegado en los escritos que ellos conocían, que los apóstoles hicieron milagros, pero esos milagros eran un sello de veracidad que dejaba en claro que el mensaje que ellos portaban venía de parte de Dios. Notables comentarios como los de Juan Crisóstomo en el año 344, Agustín de Hipona en el 354, ¿sí? Del 354 al 430, ¿sí? Teodoreto de Ciro, igual por la misma época, ¿sí? Quiero leerles algunos de los más relevantes. ¿Sí? Estoy saltándome el hecho de los credos de la iglesia primitiva, porque nosotros ya tuvimos una sesión de credos, es decir, yo les puedo hablar del antiguo credo romano que data del primero y segundo siglo, donde no hace ninguna mención acerca de los dones. Yo les puedo hablar del credo de Hipólito, donde no hace ninguna mención acerca de los dones. De los credos que tenía la iglesia primitiva no hace ninguna mención acerca de los dones. Podemos hablar del credo nicea, donde no hace ninguna mención acerca de los dones. Podemos hablar del credo de Hipólito, del credo de Atanasio, del credo de constantinopolitano, del credo de Efeso, del credo de Arles, es decir, credos de la primera etapa de la iglesia primitiva. Y no hay ninguna necesidad de aclarar acerca de los dones, porque la iglesia tenía en cuenta que esos dones fueron para la iglesia primitiva. Y tal fue el caso que cuando Montano surge con sus profetisas, lo declaran inmediatamente como un hereje. Es declarado inmediatamente como un hereje. Es decir, este hombre, Montano, y los montanistas están fuera de la ortodoxia. Su sistema profético se inclinaba hacia la escatología, no tenía nada que ver con el sistema profético del Antiguo Testamento que queda cumplido en la persona de Jesucristo, que se cumple en la persona de Jesucristo, que se completa, que se afirma, que se satisface en la persona de Jesucristo. No tiene nada que ver con los dones y con los prodigios que hacen los apóstoles, que se centra en el mensaje de la persona de Jesucristo, que atestiguan la veracidad del mensaje
que proviene de Dios y que se centra en la persona de Jesucristo. No tiene nada que ver con los prodigios que hace nuestro mismo Señor Jesucristo, que se centra en la predicación del reino de Dios. Juan Calvino, para el año ya a punto de partir con el Señor, 1560, dice: aunque Cristo no dice expresamente si tiene la intención de que este don, estamos hablando de los milagros, sea temporal o permanezca perpetuamente en la iglesia, sin embargo, los milagros fueron prometidos solos por un tiempo, a fin de dar realce al Evangelio, mientras que era nuevo o estaba en un estado de oscuridad. Es decir, no había un Nuevo Testamento que nos dejara en claro, ¿sí? El don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio para siempre. Estaba en claro. John Owen, quien en alguna ocasión Charles Spurgeon diría que es el teólogo más profundo, el príncipe de los teólogos, algunas personas le dicen, él dice: los dones que en su propia naturaleza exceden la plenitud del poder de todas nuestras facultades, esa dispensación del Espíritu hace ya mucho tiempo cesó, y donde quiera que alguien hoy tenga pretensión o algo mismo, tal persona justamente puede ser sospechosa como un engaño farsante. Thomas Watson dice: claro, hay tanta necesidad de la ordenación hoy como en la época de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, habiendo allí entonces dones extraordinarios en la iglesia que ahora cesaron. Matthew Henry también nos tiene escritos. Jonathan Edwards también habla acerca de esto, ¿sí? Charles Spurgeon nos dice: querido hermano, honra al Espíritu de Dios como honrarías a Jesucristo si Él estuviera presente. Si Jesucristo morara en tu casa, tú no le ignorarías, no seguirías con tus asuntos como si no estuviera allí. No ignores la presencia del Espíritu Santo en tu alma. Te ruego, no vivas como si no hubieras oído si hay un Espíritu Santo. A Él dale tus oraciones constantes. Da reverencia al prestigioso huésped que ha tenido a bien hacer tu cuerpo su morada sagrada. Ámalo, obedece, órale. Habla del Espíritu Santo como la Escritura habla del Espíritu Santo, pero no habla del Espíritu Santo de una forma divina en cuestión de sanidades para nuestra época. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Warfield dice: estos dones eran parte de las credenciales de los apóstoles como los agentes autorizados de Dios en la función de la iglesia. Su función, por lo tanto, se limita distintivamente a la iglesia apostólica y ellos necesariamente terminaron con ella. Aquel que dijese que eran las credenciales de los apóstoles, los milagros, como el apóstol Pablo mismo lo dice en 2 de Corintios en el capítulo 12, versículo 12. Los señales y prodigios eran los que hacían los apóstoles. Arthur W. Pym, también cesacionista: así como hubo oficios extraordinarios, apóstoles y profetas, en el comienzo de nuestra dispensación también hubo dones extraordinarios. Y como no hubo sucesores designados para estos oficios extraordinarios, tampoco hubo intención de continuar esos dones extraordinarios. Los dones dependían de los oficios. No tenemos más a los apóstoles con nosotros y por consiguiente los dones sobrenaturales, la comunicación de los cuales constituyó parte esencial de las señales de un apóstol. Martin Lloyd Jones, también cesacionista. Y bueno, podríamos hablar más acerca de esto, ¿no? El fin era dejar en claro que no tenemos en la iglesia primitiva esa necesidad de hacer mención de algo
que era más que evidente para ellos, ¿sí? Las pruebas nos enseñan que en el año de 1900, cuando empieza aquella enseñanza del don de lenguas, y cuando aquella mujer dice hablar en chino, incluso difieren en los comentarios. Unas dicen que no dejó de hablar en chino por 3 días, y otra dice que al día siguiente ya hablaba inglés de nuevo, ¿no? Bueno, ellos en su raíz base hablan del don de lenguas como idiomas, pero después es tanta su falta de estudio y tanta perseverancia por abandonar la escritura y por dar énfasis a la experiencia, que tenemos lo que hoy está en el siglo XXI en las iglesias. Y esto no solamente se ha quedado en aquellas iglesias apóstatas, donde las personas se dedican a sacarles dinero, a extorsionar a las mismas personas, a los mismos creyentes, sino que también dentro de las iglesias que profesan algún tipo de conocimiento reformado, soteriología reformada, para ser más específico, han abrazado el continuismo, y esto es verdaderamente preocupante, porque hoy tenemos jóvenes en lo que conocemos las redes sociales, internet, pensando que verdaderamente el don de hacer prodigios y de hacer milagros es para todo creyente en el siglo XXI. Una carencia completa de exégesis, promovida, impulsada por sus maestros, a los cuales les han abrazado más sus dichos, más sus tradiciones, que en lo que está aquí en la Escritura. El fin de esto era hacer un recorrido consciente de la historia. Como ustedes pueden ver, las épocas donde se promulga el continuismo como tal, o las personas que evocaron y que llevaron el estandarte de carisma, de don y prodigio, llevaron al completo error a todos sus seguidores, Y bueno, como ha sido a través de la historia, las sectas suelen desaparecer, y después surge otra secta con diferente nombre y con diferentes perspectivas, y van cambiando y van llevando doctrinas, vientos de doctrinas que no les satisface, y dejan a un lado la Escritura y ponen como base primordial su experiencia. Así ha sido la iglesia continuista desde sus anales, desde lo que invoca Montano hasta lo que hoy promueve el neocalvinismo. Así ha sido. La iglesia ortodoxa no, la iglesia ortodoxa se ha basado siempre en las Escrituras. Y nosotros, como iglesia reformada, creemos en la sola Escritura como un principio base. Y ya lo dije anteriormente, es incongruente pensar que un pentecostal es cesacionista. Igual de incongruente es pensar que un reformado es continuista.